La diabetes gestacional es una alteración donde se detecta que la glucosa o el azúcar en sangre materna se empieza a elevar y esto se identifica por primera vez durante el embarazo. A lo largo de los años han cambiado un poco las definiciones, de tal manera que si nosotros identificamos que desde los primeros 3 meses del embarazo ya hay elevación de la glucosa en mamá, en sangre materna, ya podemos hablar de que probablemente se trate de una diabetes tipo 2, que ya se había establecido previo al embarazo y no lo habíamos identificado. Finalmente, la elevación de la glucosa que se identifica por primera vez en una embarazada. Actualmente tenemos muchos factores de riesgo para determinar diabetes gestacional. Los principales son edad materna. Todas las mujeres arriba de 25 años ya se consideran con riesgo para diabetes. Si tenemos familiares en primer grado, sobre todo papás, hermanos, familiares cercanos con diabetes, pues tenemos ya una predisposición genética. El grupo étnico al que pertenecemos, tan solo por ser mexicanas, pues esto también nos da un riesgo alto para diabetes. Antecedentes de complicaciones en embarazos anteriores. Si en mi embarazo anterior yo tuve un bebé grande de peso, falleció mi bebé por alguna circunstancia que no se identificó, en algún momento de mi embarazo anterior me dijeron que tenía mucho líquido, todos estos pueden ser datos que me orienten a que nuevamente se puede presentar y tal vez sea una diabetes gestacional. De igual manera, el sobrepeso, la obesidad materna, que en la actualidad pues es alta la incidencia de obesidad en las embarazadas, también es un factor de riesgo para diabetes gestacional. Mujeres que antes del embarazo se conocían con algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, donde existe una resistencia a la insulina, son mujeres que no menstruaban regularmente, que tardaban muchos meses en menstruar y que inclusive en algunas de ellas pues se veían alteraciones en piel, como mucho vellito en la cara, en la piel, acné. Todo esto en su conjunto se llama síndrome de ovario poliquístico, y mujeres que se embarazan con ese antecedente también tienen un riesgo incrementado para diabetes en su embarazo. En la actualidad tenemos varias herramientas para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Lo podemos hacer desde la primer consulta o las primeras consultas que se realizan en el primer trimestre del embarazo, los primeros 3 meses, con una muestra en sangre, una química sanguínea. Si yo detecto una glucosa en ayuno por arriba de 126 en 2 ocasiones, eso ya me puede orientar al diagnóstico de diabetes gestacional. En cualquier consulta, en cualquier momento del día que la mamá se cheque glucosa con un piquetito en el dedo, una muestra en sangre también, una cifra al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitro, ya me hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Además, tenemos un periodo del embarazo que es primordial, que se le conoce como un periodo diabetógeno del embarazo, porque las hormonas que producen la placenta, el bebé y finalmente las hormonas del embarazo ocasionan un incremento en la glucosa y resistencia a la insulina. Entonces, es una etapa muy específica del embarazo que es entre la semana 24 y 28. También lo podemos realizar a través de una curva de tolerancia a la glucosa. Actualmente en la embarazada podemos realizarla. Hay una que se realiza con 75 gramos y otra con 100 gramos. Entonces igual, mamá acude al laboratorio, toman una muestra en ayuno de sangre, le dan a tomar un vasito de agua dulce, que son estos 75 o 100 gramos de glucosa, y posteriormente se dan citas a la hora, a las 2 horas, cuando se trata de la curva con 75, o 1 hora más, que es 3 horas después de la carga de glucosa, cuando hablamos de la curva con 100 gramos. De acuerdo a los valores que obtengamos en esta prueba, que dura en promedio 3-4 horas en laboratorio, si tenemos 1 o 2 valores alterados, ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Cuando se identifica la diabetes gestacional, el primer tratamiento que realizamos es un cálculo de una dieta especial, pues bajan carbohidratos de acuerdo a las condiciones de mamá, de acuerdo a su peso, a su talla, se hace un cálculo del peso ideal y se calculan las calorías que ella debe consumir durante todo un día. Nos apoyamos de un médico nutriólogo para darle una orientación nutricional adecuada, una dieta calculada, y además de la dieta también hacemos hincapié en que la paciente embarazada pueda hacer ejercicio, tal vez 2-3 veces en una semana. Cierto ejercicio aeróbico nos ayuda a disminuir la resistencia a la insulina y bajar los valores de glucosa. Entonces, como primera etapa tenemos dieta y ejercicio. Cuando la dieta y ejercicio no es suficiente, entonces ya nos podemos valer de medicamentos que tenemos. En la actualidad el uso de metformina en el embarazo está permitido, y
la disminución en los niveles de glucosa pues es primordial a través de este medicamento. En pacientes que tienen resistencia a la insulina es donde más lo administramos, pacientes con obesidad, pero si a pesar de la dieta, el ejercicio y el medicamento, la metformina en este caso, hipoglucemiantes orales, no vemos mejoría, entonces podemos llegar a utilizar insulina propiamente inyectada. Ya nosotros damos el esquema y le explicamos a la paciente cómo administrarla, pero serían básicamente como los escenarios de tratamiento en una paciente con diabetes durante su embarazo. Una diabetes gestacional no identificada o maltratada condiciona que la glucosa se mantenga constantemente elevada en sangre de mamá y llegue esa glucosa elevada a bebé. El bebé genera también una respuesta incrementando sus concentraciones de insulina, produce más insulina y finalmente todo este contexto nos lleva a un crecimiento exagerado del bebé. A eso se le conoce como un bebé macrosómico, que es muy grande para su edad. Son bebés que al nacimiento están con 4 o 5 kilos, 4 kilos y medio. Son bebés muy grandes y eso nos puede traer complicaciones. También las mamás con diabetes descontrolada pueden generar incremento en la producción de líquido amniótico, esto se le conoce como polidramnios, y el tener mucho líquido amniótico nos puede condicionar contracciones y nacimiento prematuro, que se rompa la fuente o hay ruptura de membranas, y esto puede condicionar un nacimiento prematuro del bebé. Además, si la diabetes se presentó desde las primeras semanas del embarazo, puede ocasionar malformaciones en los bebés. Los primeros 3 meses, sobre todo las primeras 8 semanas del embarazo, son cruciales para el desarrollo del bebé, y si en esas primeras 8 semanas de embarazo la glucosa estuvo elevada, tenemos riesgo importante de malformaciones fetales. Y a lo largo de todo el embarazo, pues el riesgo de pérdida del bebé, ya sea al principio como un aborto o más adelante como lo que conocemos como un óbito, la muerte del feto, la muerte del bebé más adelante, y eso pues sí sería algo muy lamentable. Por eso hay que checar mucho glucosas durante el embarazo.